Listo, muchachos. Bueno, entonces, cuéntenme ustedes qué entienden por pronóstico. A ver, muchachos, ¿qué entienden por pronóstico? A ver. Tenemos la idea, pero no sabemos cómo decirla, ¿sí me Bueno, entiende? pero digamos pronóstico en qué sentido, porque digamos, Un pues yo lo pronóstico. por, ¿Qué es un porque no, En no, operaciones, ¿en qué ¿cómo? otro sentido? Es pronóstico en operaciones. No, pues sí, pero es que yo lo puedo hacer un pronóstico de ventas, le puedo hacer un pronóstico, o sea, exactamente en qué, porque digamos, si él me hace la pregunta específica, digamos, de qué, pues yo le puedo hablar, digamos, aquí hemos visto también de ventas, de transporte, entonces un pronóstico de qué lo quiere el profe. ¿Qué A significa ver, pronóstico? señora Como tal algo a administradora. futuro, ¿no? Profe, creo yo que es la predicción de lo que va a suceder en un proyecto empresarial. Pues, pienso yo, Exacto, pues. Una predicción. Sí. Un, exacto, predicción. un Es que pronóstico es aquí no investigó en internet. una ¿De predicción. qué? Efectivamente, nosotros estamos hablando de que vamos a predecir, ¿sí? O vamos a ver cómo se maneja o cómo se comporta algo a través del tiempo. Efectivamente, Luis tenía razón. Hablamos de pronósticos de ventas, hablamos de pronósticos de demandas, hablamos de pronósticos tanto en presupuestos, ¿sí? Sí. Hay eh, muchas clases de pronósticos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros vamos a ver son esos modelos, ¿sí? Que me van a ayudar a comprender ese tipo de pronósticos, ¿sí? Porque ustedes han hablado de que listo, es el pronóstico del tiempo, ¿sí? Entonces, ahí es un tipo de pronóstico. Cuando hablamos de pronósticos de ventas es sobre las ventas que nosotros generemos dentro de la organización. Cuando hablamos del pronóstico de la demanda, realmente lo que nos estamos demandando. Podemos hablar de pronósticos de compras también, o hacer un pronóstico a los costos que nosotros tengamos específicos, ¿sí? Digamos, si uno puede decir, venga, yo tengo una lista de costos específicos, yo quiero saber si el siguiente, hacia el siguiente periodo o X cantidad de periodos, puedo mirar cuánto se me puede llegar a subir ese costo, ¿sí? Entonces, en buenas noches a los que acaban de llegar. Entonces, cuando hablamos de pronósticos como tal, ¿sí? Buenas noches. Buenas noches. Hablamos de eso, de ver cómo se me va a comportar algo, ¿sí? En este caso, pues nosotros vamos a hablar mucho de demanda, mucho de ventas, ¿sí? A futuro, ¿sí? Realmente lo que nosotros vamos a empezar a mirar hoy son modelos que son herramientas, ¿sí? Son herramientas que nos van a ayudar a ver el comportamiento de los datos. Entonces, aquí hay una cosa muy interesante. Nosotros vamos a tener que estar pendientes de los datos históricos, ¿sí? Entonces, digamos, ¿ven ya mi pantalla? Sí. Entonces, Sí, digamos, señor, sí, señor, sí, señor. ahí vemos que pronóstico es una herramienta que permite realizar estimaciones en eventos futuros, con base en información de la actual o histórica. Te ¿Sí? voy a matar, man. Para la realización de estos se cuenta con herramientas estadísticas, ¿sí? Lo que nosotros ya vamos a empezar a mirar son estadísticas, ¿sí? Y pues esto pues nos va a ayudar a interpretar algunos de esos datos, ¿sí? Hay pronósticos para muchas cosas, todo se va a basar en series de tiempos. ¿Qué es una serie de tiempos? Pues son unos datos específicos en un periodo, ¿sí? Normalmente ustedes han escuchado hablar que no, que entonces ese pronóstico tiene una tendencia o puede ser cíclico o puede ser estacionario o puede ser irregular. Cuando empezamos a hablar de eso, ¿sí? Nosotros decimos, listo, ¿cuál es la tendencia? ¿Cuál es la tendencia de un pronóstico? Pues es hacia dónde va dirigido ese pronóstico. Entonces, les voy a mostrar cómo lo podemos ver, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de eso,
que me gusta más este. Entonces nosotros vamos a tener un gráfico, ¿sí? Un gráfico, ¿sí? ¿Sí? Puede ser tiempo de demanda, lo que sea. Y vamos a ver que, digamos, nosotros tenemos que esto se va moviendo de esta manera, ¿sí? Entonces, ese periodo de tiempo, digamos, aquí nosotros podemos decir, ¿sí? Que aquí hay unos puntos específicos en la gráfica. Nosotros podemos decir que esta es una tendencia al alza, ¿sí? Muchas veces vamos a ver gráficos de esta forma, ¿sí? Entonces, donde podemos ver que se tiene una tendencia inicial al alza, se mantiene, tiene una tendencia a la baja, se vuelve a mantener, vuelve a tener una tendencia hacia la alta, se mantiene y vuelve a tener una tendencia hacia la baja. Ahí es cuando nosotros hablamos de las tendencias, hacia dónde va generándose el gráfico, ¿sí? ¿Qué podemos ver? Nosotros podemos ver también una parte que se llama la estacionalidad, ¿sí? La estacionalidad, igual tenemos una gráfica y nosotros podemos ver esto. Sí, es un gráfico estacional, llega a un punto, se mantiene, baja, se mantiene, punto, se mantiene. Esto me puede generar una estación, eso es una estacionalidad. ¿Cómo? Hay otras formas de ver la estacionalidad, pero también vamos a hablar de la ciclicidad, ¿sí? Cuando ustedes hablan de todo lo que es los tiempos, digamos, comerciales, ¿sí? Se van a ver unas ventas que se disparan, ¿sí? Digamos, en diciembre, ¿qué se dispara? Se dispara el comercio. Entonces, en el comercio pasa una cosa muy interesante, y es que dependiendo de las etapas, ¿sí? Del año, va a haber unos ciclos de venta. Entonces, digamos, en febrero, no mentiras, aquí es en septiembre, ¿qué es lo que se dispara? ¿Qué mercancía se dispara? Amistad, Globos y flores, pendejas así. Exacto, ¿sí? Flores. Flores, chocolate, La marica. picada también. todo ese tipo de cosas, ¿sí? Listo. En junio, julio, ¿qué se dispara? Vacaciones, no sé. Los viajes, Turismo, viajes, ¿sí? Entonces, El chingue. el chingue, todo ese tipo de cosas. Entonces, imagínense que, digamos, en enero, febrero, ¿qué se dispara? Los La venta de útiles. cuadernos útiles escolares. La venta de útiles escolares, efectivamente. Entonces, digamos, vamos a poner esto. Entonces, aquí en enero, febrero, marzo, abril, bueno, hasta diciembre. Entonces, digamos, aquí venimos algo así. Útiles escolares. Y pasa el año. Por ahí en junio otra vez vuelve a subir con el calendario B. Vuelve a bajar. Y para el otro año vuelve a subir. Y se empiezan a comportar prácticamente igual. Cuando nosotros vemos este tipo de comportamientos dentro de los gráficos que nos dan los históricos, nosotros podemos decir que ese tipo de mercado tiene una estacionalidad. ¿Por qué? Porque en los mismos meses van a tener una subida de ventas. Ahí entonces empezamos a hablar de la estacionalidad de todo esto. Entonces hago resumen y pongo en contexto a las personas que llegaron hasta ahorita. Hola, Paola. ¿Qué estamos mirando? Pronósticos. Pronósticos, ¿cómo los estamos viendo? Los vamos a ver desde una parte de los modelos de cómo se genera el pronóstico. ¿Sí? Adicionalmente, pues los pronósticos van a estar ligados a un histórico de datos. ¿Sí? La idea es que los históricos de datos, entre más datos yo tenga, como estamos hablando de cosas estadísticas, entre más datos yo tenga, pues mucho más acertado va a ser el pronóstico. Pilas. Aquí hay algo muy importante. Los pronósticos es una predicción del futuro. No quiere decir
que mi pronóstico sea la realidad en ese futuro, ¿sí? Porque aquí nosotros solamente estamos mirando con base a los datos que puede estar pasando. Ejemplo, el año pasado fue un año normal, ¿sí? En este mes, ¿qué se tenía que haber disparado? ¿La venta de qué? ¿Qué mercado se tendría que disparar? Lo de la Flores rosa. para Flores, el Día de la Madre. Las flores del Día de la Madre, el comercio, chocolates. los chocolates, el comer, toda la parte de comidas y restaurantes debió haber tenido un pico muy alto. Entonces imagínense que nosotros tenemos 3 años, ¿sí? En los cuales ese pico se manejaba en ese mismo lapso de tiempo, ¿sí? Entonces, en marzo de hace 2 años, en marzo del año pasado, y en marzo de pues, ¿qué se suponía que iba a pasar? Pues que iba a haber un pico, ¿sí? Porque es una actividad estacionaria, ¿sí? Y es una actividad cíclica, ¿sí? Cada 8 de marzo, cada Día de las Madres, eso es lleno total en todo lado. ¿Qué pasó ahorita? Los pronósticos que se generaron, ¿sí? Para esta época, ¿ustedes qué piensan? ¿Cómo les fue? ¿Si están o no están acordes a lo que se vieron? A lo que se No vieron están acordes, profe. No no están están acordes a lo que acordes, está. ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos un pronóstico, pues la idea del pronóstico es que los datos vayan pues relativamente con el mismo comportamiento, ¿sí? Digamos así como en la línea verde que estoy pintando. Si ustedes ven un pronóstico de ese estilo, ¿sí? Esa bajada estoy terrible. Ustedes pueden decir, no, el pronóstico se me puede acomodar. Pero si, digamos, nosotros vimos un pronóstico de este estilo sobre los mismos datos que decimos, ese pronóstico no es tan acorde con lo que yo quiero mirar. Puede que mis datos estén erróneos o puede que el modelo que yo estoy usando, ¿sí? Para pronosticar no sea el adecuado, ¿sí? Entonces, ¿hoy qué vamos a mirar? Hoy vamos a mirar los pronósticos, los primeros pronósticos, que son el de promedio móvil, ¿sí? Promedio ponderado y el de suavización exponencial. Ustedes dirán, chica, suavización exponencial, eso debe ser complicadísimo. No, de por sí estos son pronósticos muy sencillos, muy básicos, donde vamos a empezar a mirar cómo se comporta una serie de datos y cómo vamos a pronosticar unos periodos adicionales. Entonces hablamos del promedio móvil. Dice que se utiliza cuando se requiere dar más importancia a un conjunto de datos recientes. Entonces yo puedo hacer un promedio móvil del año pasado, de estos 3 meses para pronosticar, de estos 5 meses para pronosticar mi sexto mes o mi séptimo mes, ¿sí? Porque le estoy dando concordancia a lo que está pasando ahorita en el momento, ¿sí? Datos más cortos, conjunto de datos más recientes. Cuando hablamos del promedio móvil ponderado, aquí pues nosotros ya tenemos otra interpretación diferente, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que en este pronóstico pues yo voy a tener mi serie de datos, ¿sí? Mi serie de tiempos, pero yo le voy a generar una importancia, ¿sí? O un peso a los datos que yo vaya a mirar en qué promedio se tiene. ¿Cómo se manejan en estos dos modelos? Se manejan por un rango de tiempo. Entonces yo puedo hacer un pronóstico con un N o un periodo de tiempo de 3 meses, de 2 meses, de 5 meses, de 4 meses, para poder pronosticar, ¿sí? Vamos, en este se basa un poquito esos dos promedios, tanto el móvil como el móvil ponderado. El primero es el móvil simple y el otro es el móvil ponderado. Sí, yo voy a tener un tiempo, un lapso de tiempo, un rango de tiempo donde voy a medir y voy a pronosticar el siguiente lapso de tiempo. Entonces, ahorita cuando veamos el funcionamiento de esos modelos, vamos a decir, claro, ya entiendo por qué estoy mirando los datos o por qué necesito tener esos datos. Y la suavización exponencial, pues ya es algo un poquito más robusto y ¿qué hace? Que me coge los datos que yo he mirado y promediado y les hago una corrección, ¿sí? Esa corrección lo que hace, digamos,
esa corrección lo que hace es, si ven la línea verde es cuando yo hago la suavización exponencial, me va a ajustar un poquito más los datos, ¿sí? Entonces puede que me empiece a dar la línea azul, ¿sí? Y entonces ahí es cuando uno dice que los datos, pues están un poquito más ajustados a lo que yo estoy realmente viendo con el pronóstico de la serie de datos que tengo. Entonces, digamos, si ven que la línea azul, cuando yo le hago esa parte de suavización, ya se parece un poquito más a la línea negra. La línea verde puede ser un promedio móvil y la línea roja o magenta puede que me lo genere un promedio móvil simple. El otro es un móvil ponderado y una suavización exponencial. Puede que, entonces, por cómo puede que los datos realmente generen unos pronósticos más bien acertados. Entonces, para eso nosotros, ¿qué vamos a necesitar? Bueno, ya después vamos a mirar todo lo que es la regresión lineal, el modelo de Holt y el modelo de Winters. Voy a explicar lo que es el modelo de Holt y el modelo de Winters. Esto es un bonus en la parte de pronósticos, porque normalmente uno ve solamente hasta regresión lineal. Holt y Winters no se utiliza, o sea, no se ve mucho en la parte académica, pero son pronósticos que son muy, muy, muy interesantes porque ya reducen mucho el error que nosotros vamos a generar, que nosotros generamos haciendo los promedios, ¿sí? Haciendo esos promedios móviles, haciendo las suavizaciones exponenciales o la misma regresión lineal. Entonces son modelos de pronóstico bastante interesantes, un poquito más complejos, pero muy, muy chéveres. Entonces vamos con el promedio móvil. Entonces el promedio móvil, ahí está, ahí vemos la fórmula. La fórmula que nos dice que mi pronóstico, que es XT, ¿sí? Que es un promedio de la demanda en un periodo de tiempo, va a ser igual a la sumatoria de XT-1, que es XT-1, la demanda real de los periodos anteriores. Entonces aquí nosotros empezamos a ver, bueno, si yo tengo una demanda promedio y tengo una demanda real de productos y pues T, que es mi periodo, ¿yo qué debo hacer con este tipo de cosas? Entonces vamos a utilizar unos datos, ¿sí? Unos datos específicos. Y esos datos, este es mío, los vamos a ver cómo se me están comportando en el tiempo. Entonces yo tengo aquí tengo unos daticos. Entonces, ¿estos datos qué son? Estos datos son una demanda de un producto. En este caso, es un producto específico que es un producto que se utiliza para las maticas. ¿Sí? Estamos hablando de un abono. ¿Sí? Es un abono que se tiene. Entonces, ve que nosotros tenemos las demandas del mes de enero a diciembre. Nosotros decimos, ok, ya tengo las demandas. Ese es el histórico de tiempo que yo voy a utilizar para hacer mi pronóstico. Entonces vamos a ver una cosa aquí interesante. Vamos a insertar un gráfico de línea. ¿Sí? Pero venga a ver, seleccionamos los datos. Vamos a quitar todo esto. Entonces nosotros, ¿qué datos vamos a agregar? Nosotros vamos a agregar los datos de la demanda, que son estos. Y entonces aquí ya empezamos a mirar. ¿Sí ven cómo es la demanda de ese producto? ¿Cómo la ven ustedes ahí? Cuéntenme cómo ven esa demanda de ese producto. No es como constante, ¿no? No es una demanda constante, para nada constante. ¿Sí? Entonces mire que tiene una tendencia
a la baja en los primeros, en la primera serie de tiempo, vuelve a subir un poco en la segunda. Mire que del mes 3 al mes 5 es una tendencia claramente a la baja, pero en el mes 6 aumenta considerablemente, o sea, sube, pero vuelve a caer hasta el mes 8. ¿Ven? Como si fuera el turismo, ¿no? Podría ser, podríamos mirar si se comporta cíclicamente o no. ¿Sí? Entonces, para poderlo ver, pues necesitaríamos una extensión de tiempo más amplia. ¿Sí? Necesitaríamos al menos unos 2 o 3 años más. Con 2 años, 3 años, que uno tenga una serie de tiempo de 3 años, se puede hacer una revisión un poco más específica sobre cómo se está moviendo esa demanda. Pues la idea de nosotros, ¿cuál es? Pues es ver Yuyis. es ver cómo se va a ver el pronóstico para el siguiente periodo de tiempo. Entonces, ¿qué nos dice el promedio móvil? El promedio móvil nos dice, venga, usted va a tener un número de periodos. Entonces, ustedes cómo quisieran ver ese pronóstico: bimestral, trimestral, cuatrimestral o semestral. Decían ustedes. Trimestral. Trimestral, listo. Entonces vamos a tener que n es igual a 3. Entonces lo vamos a ver trimestralmente. Entonces nos vamos a nuestra tablita. Entonces vea que aquí nosotros tenemos la tablita de nuestro periodo, nuestras demandas, nuestro pronóstico, que es XT. Y aquí ustedes ven una ecuación que es EDT. Ese EDT significa el error. Nosotros vamos a ver también el error. ¿Por qué? Porque el error es importante para nuestros pronósticos. La idea es que cuando el error sea muy, muy, muy bajo, nuestro pronóstico va a estar mucho más ajustado a la realidad. ¿Sí? Entonces, por eso también es importante tener una serie de datos considerable, ¿sí? Para que sea mucho más ajustado. Entonces, aquí tenemos el error, ¿sí? Ese error lo van a conocer como el ME, error medio. Y vamos, aquí tenemos un absoluto, un abs EDT, que va a ser nuestro error absoluto, ¿sí? Que se conoce como el MAE. Aquí lo ven. Ahorita miramos cómo se calcula. Entonces, ¿qué me está diciendo el promedio móvil? El promedio móvil me dice, listo, usted va a ver cada 3 meses, ¿sí? Va a pasar su pronóstico de cada 3 meses. Entonces vamos a coger lo siguiente: los primeros 3 meses que ustedes ven acá, estos 3 meses, no van a tener un pronóstico. ¿Por qué? Porque como nosotros lo vamos a ver trimestral, nuestro pronóstico va a iniciar en el 4.º mes, ¿sí? ¿Y cómo se hace eso? Nosotros vamos a decir que el pronóstico de esto, mire que aquí nos lo dice, que es la sumatoria de todos los x menos t. Sí, esos x de t menos 1 los vamos a dividir sobre la cantidad n, o la cantidad de meses que nosotros hayamos visto. Entonces nosotros vamos a decir, mire, vamos a tener que 680 más 416 más 589, que es nuestro primer trimestre, ¿cierto? Es nuestro primer trimestre, y lo dividimos en 3, que es la cantidad de meses por la cual nosotros lo vamos a mirar. Entonces, aquí ya empezamos nosotros a lo que es pronosticar. Entonces, mire que en el mes de abril nos está diciendo que podemos estar teniendo unas ventas de ese producto, una demanda de ese producto de 512 unidades. Entonces uno dice, ok, vamos a ver el siguiente mes. Entonces, el siguiente mes, ¿cómo sería? ¿Cómo lo pronosticaría? Lo voy a pronosticar con los 3 meses anteriores. Entonces, 416 más 519 más 393, y lo dividimos en 3. Y ya tenemos la proyección, ¿sí?, del mes de mayo. ¿Sí? Y así sucesivamente vamos. ¿Cuáles se agarra, profe? Disculpe.
se agarran los 3 meses anteriores. Entonces, mira, en el primer pronóstico, ¿qué hicimos? Cogimos que para poder pronosticar abril necesitábamos tener enero, febrero y marzo. ¿Listo? Y cuando cogimos enero, febrero y marzo, le hicimos el promedio y el promedio nos da 562. Esa es mi proyección para abril. Mi proyección para mayo, ¿cuál va a ser? Pues va a ser los 3 meses anteriores a eso. Entonces vamos a empezar ¿desde dónde? Desde febrero, marzo y abril. ¿Sí? Entonces, esto lo que nos está diciendo es, usted haga un promedio de sus ventas, ¿sí? Y váyalo mirando dependiendo de su criterio. Aquí nosotros ya empezamos a hablar del criterio del pronosticador. Ustedes como pronosticadores dijeron que lo querían ver cada 3 meses. Lo estamos viendo de manera trimestral. Y vamos a pronosticar de manera trimestral. Entonces, si nosotros nos vamos así, arrastramos, pues nos va a empezar a mirar, nos va a empezar a dejar ver todo lo que es el pronóstico. Y si se dan cuenta, ven que estamos cogiendo los 3 meses anteriores al que yo estoy pronosticando. Sí. ¿Bien? Yo siempre voy a coger esos 3 meses anteriores a lo que yo estoy pronosticando. ¿Hasta dónde puedo hacer? Venga, miremoslo acá. Aquí nosotros tenemos hasta noviembre. Entonces, ¿qué podemos pronosticar adicionalmente? El mes de enero. Listo. Nosotros podemos ver que para enero podemos tener 593 unidades de ventas. Entonces uno dice, ve, está interesante este cuento. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes dirán, bueno, ¿yo cómo voy a hacer, ¿sí? Para pronosticar febrero y marzo y abril, si quiero pronosticar el siguiente año. Hay una forma en la que uno dice que yo voy a coger el periodo anterior, ¿sí? Digamos que este periodo va a ser real para el mes de enero, ¿sí? Y yo puedo pronosticar el mes de febrero. Y cogería que febrero realmente fue lo que me dio y pronosticaría el mes de marzo. Y así sucesivamente. Eso, digamos, el pronóstico que vamos nosotros hasta acá, lo tenemos hasta el mes de enero. Entonces nosotros sabemos que hicimos el pronóstico y en enero. Pero tú quieres pronosticar febrero, ¿cierto? Sí, señor. Entonces ¿yo qué hago? ¿Yo qué puedo hacer? Yo puedo decir que el pronóstico que yo tuve en diciembre, ¿sí? Va a ser, voy a tomarlo como la demanda real que tuve para el mes de enero, ¿sí? Y ya con eso, yo puedo mirar lo que es enero, diciembre y noviembre y puedo pronosticar el mes de febrero. Sí, o sea, eso lo puedo hacer. Entonces, ¿quieren ver cómo se torna esta? Vamos a ver cómo nos va con el pronóstico. Entonces vamos a pronosticar. Vamos a mirar el pronóstico y lo cogemos todo. Miren ustedes cómo está cómo verían ustedes ese pronóstico ahí. ¿Ajustado o no ajustado? Pues como tal, al principio no se ve constante, pero ya después de eso empieza a ver como un poco constante, ¿no, profe? Ya se ve un poco constante, pero entonces, como la idea de este tipo de cosas es que sea como lo más ajustado, podemos decir que puede ser un buen pronóstico. Está como complicado para que sea un buen pronóstico, ¿sí? Está muy disperso, ¿sí? Aquí nosotros también tenemos que empezar a hablar de dispersión, ¿sí? De los puntos de dispersión. Cuando veamos la parte de la regresión lineal, nos metemos un poquito más a la dispersión de los puntos. Entonces vean que el pronóstico es un pronóstico, pues, que medianamente me está diciendo algo muy parecido a lo que
estaba en la realidad, pero pues no está como muy bien ajustado. Entonces, ¿nosotros qué vamos a mirar? Pues vamos a mirarle los errores. Entonces, como en los primeros tres meses, pues no hay nada, vamos a ver el error. ¿Cómo se comporta el error? Entonces, el error me está diciendo que es la demanda que yo tengo, o sea, la demanda real, menos mi pronóstico. Y nos va a empezar a dar el tipo de error. Entonces, se toman hasta acá. El error va hasta el punto antes del pronóstico, del último pronóstico. Y pues para que sea absoluto, lo que nosotros vamos a hacer es darle el valor absoluto. Es darle el valor absoluto del error medio. Aquí arrastramos. Igual hasta el último. Y uno dice, bueno, ¿cómo vamos a ver nuestro error medio? Entonces, el error medio aquí va a ser igual. Pues va a ser igual al promedio. El promedio de mis errores. Tomamos este promedio, entonces tenemos un error del 10,4 y el error medio, el error absoluto, va a ser igual al promedio de estos. Es 2,41, es muy alto. Entonces, ¿aquí qué nos está diciendo? Que hay un error muy grande, muy, muy grande. Y ese error, como es tan grande, entonces nos puede decir que este puede que no sea el pronóstico que yo necesite para esa serie de datos. Vamos a buscar otra serie de datos. Vamos a buscar otra serie de datos. Vámonos para acá, vámonos para acá. Vámonos aquí, no mentiras, aquí no. Así es en este. Vamos a estos datos. Vámonos a este cálculos. Actualizar, gracias. Demanda de producto. Vamos a ver estos datos. Listo. Estamos mirando otro producto. Transpuesto. Gracias. Miren cómo cambió la gráfica. Entonces, miren cómo estaba la gráfica, ¿sí? De nuestro primer producto. Entonces, ustedes lo ven que está como ahí más o menos. Pusimos unos datos diferentes y miren que esta empresa lo que tenía era una debilidad en la venta como tal y se ve muy bien reflejada. ¿Por qué? Por la cantidad de producto que vendían. Entonces vea que los pronósticos que nosotros tenemos en esta parte, ¿sí? No son tan ajustados para este método. ¿Sí? Sí ven que la diferencia de lo que yo estoy pronosticando contra lo que me está dando realmente la venta es muy amplia. Mírenle el error. Se nos subió monumentalmente. ¿Sí? ¿Por qué? Por la cantidad de productos que yo estoy viendo. Miren que en el mes de octubre, ¿sí? Yo vendí 40 unidades, pero yo estoy pronosticando que para ese mismo mes voy a vender 12,078 unidades. Entonces ahí es cuando uno dice, este modelo de pronóstico no está tan ajustado como yo quisiera. Aquí va a haber una cuestión muy, muy, muy interesante y en esta parte, porque digamos, aquí yo voy a tener una demanda un poco más estable, casi lineal.
Miren mi demanda, 210, 210, 210, 211, 210, 210, 210. Y si yo lo empiezo a pronosticar, miren cómo me va a dar el pronóstico. Sí, que prácticamente está sobre la línea. Y miren que mi error, nosotros aquí prácticamente me está diciendo que no hay error. Sí, que no tenemos un error y nuestro error es muy, muy pequeño. Entonces podemos decir que este pronóstico sí se ajusta mucho más a cómo se está moviendo el producto en ese espacio. ¿Sí me hago entender con estas tres demandas diferentes? Sí, señor. Natalia, Paola, ¿sí me hago entender? Sí, señor. Sí, señor Listo. jefe. Profe. Bueno, jefe. Entonces, vean cómo cambia, dependiendo de los datos que ustedes tengan, cómo me cambia todo el pronóstico. Entonces, vamos a coger nuestra demanda, esta demanda inicial que tenemos acá, y vamos a verlo con el promedio móvil ponderado. Misma demanda. Entonces, misma demanda, aquí subamos esto para acá. Sí, el movimiento es exactamente igual. Entonces, ahora, ¿qué nos dice el promedio móvil ponderado? El promedio móvil ponderado nos dice, póngale cuidado, usted le va a asignar un peso, ¿sí? Un peso establecido. Y digo, listo, un peso, dependiendo de qué, ¿no? Dependiendo de usted cómo vaya a cuadrar su N. Entonces, pues aquí la idea es que lo veamos con 4, ¿sí? Lo vamos a hacer cuatrimestral. Entonces nos está diciendo, ok, ¿qué debemos tener en cuenta? Miren, para el promedio móvil simple, ¿sí? El pronóstico, ¿qué va a ser? Igual, va a ser a la sumatoria de los X sub T menos 1, ¿sí? O sea, a los periodos anteriores, por un alfa sobre un N. Entonces ustedes dirán, ok, un alfa, ¿y ese valor de alfa cuál va a ser? Pues la idea es que vamos a mirar un valor de alfa arbitrario en este momento. Entonces decimos que el primero es 0,2, el segundo es 0,4, el tercero es 0,3, aquí son 4, 7, 9 y el último es 0,1. Hay una regla específica. La sumatoria de los alfas debe ser siempre igual a 1. ¿Sí? Entonces, si aquí nosotros hacemos la suma, nos va a dar 1. ¿Sí? Acuérdense que la sumatoria de los alfas siempre tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Lo podemos, digamos, aquí el criterio del pronosticador también va a estar dependiendo del criterio o del peso que yo le dé. Entonces, seguimos con la misma regla. ¿Cuál es la misma regla? Como vamos a mirarlo por 4 meses, entonces los primeros 4 meses no van a tener pronóstico establecido. Vamos a empezar desde el quinto mes. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? La fórmula nos dice, ok, es la sumatoria de los periodos anteriores por el alfa asignado. Entonces uno dice, ok, vamos a verla. Entonces vamos a decir que esto aquí va a ser igual. Vamos a coger la demanda del mes 1, ¿sí? Por el primer criterio, el primer alfa, y vamos a fijar esos alfas. Vamos a sumar. ¿Qué vamos a sumar? La demanda del segundo multiplicado por mi segundo alfa. Y lo fijamos. Más el tercer mes. El tercer mes por mi tercer alfa. ¿Sí?
lo fijamos, más mi cuarto alfa, más mi cuarto mes por mi cuarto alfa, y lo fijamos. Y todo esto lo dividimos en 4. Entonces ya pronosticamos nuestro primer mes. A mí me gusta dejarlo todo en paréntesis. Listo. Lo toma mejor. Entonces, ya tenemos el pronóstico. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a arrastrar ese pronóstico. Entonces vamos a mirar aquí. Y vean que va a tomar los 4 meses siguientes y lo va a multiplicar por los mismos factores de corrección, ¿sí? Que esos son los mismos pesos que van a tener. Entonces uno dice, ok, aquí nos fuimos. Aquí podemos pronosticar hasta acá. Aquí ya no podemos pronosticar dado que no tenemos valores constantes. Y miren cómo se suaviza esa curva. Entonces miren esa suavización que tuvo. Ese promedio ponderado es mucho más bajo, ¿sí? Con productos mucho más aterrizados frente a nuestra demanda. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Vamos a volver a ver nuestro error. Entonces, ¿el error cómo es? La demanda real menos nuestro pronóstico. Hasta el último. Y aquí vamos a mirar el error absoluto. Y nos vamos a dar cuenta de cómo se maneja nuestro error. Aquí, el MAE, que es igual al promedio. De este, y esto va a ser igual al promedio de este. Entonces vean que nuestros errores son muy amplios, son muy grandes, entonces igual no se nos está ajustando. Entonces aquí habría que mirar otro tipo de pronóstico. Hay una forma mucho más sencilla y más rápida para hacer este pronóstico. ¿Sí? Vamos a utilizar una fórmula que se llama suma producto. Entonces decimos que la suma producto, cogemos los 4 primeros meses, ¿sí? Que es nuestra primera matriz, y cogemos acá nuestra matriz de los alfas. Esto lo dividimos en 4. Y nos da la suma producto. Ya aquí ya hace todo lo que nosotros hicimos manualmente, ya esa nos la bota completica. Sí, más sencilla, mucho más rápida la operatividad aquí en Excel. Bueno, aquí les voy a enseñar otra cosa. Nosotros podemos aquí averiguar los alfas más óptimos. Sí, los más óptimos. ¿Cómo los podemos desarrollar? ¿Cómo podemos desarrollar? Ponle cuidado, nosotros vamos a decir, nos vamos a ir a datos y vamos a utilizar el solver. Entonces el solver, ¿qué me va a decir? Mire, ¿nosotros qué queremos? Pues nosotros queremos ver el error, ¿sí? Mi función objetivo. ¿Qué queremos? Pues minimizarlo totalmente y ¿cuáles son las variables que vamos a cambiar? Las variables que vamos a cambiar son nuestros alfas. ¿Sí? Entonces, esas son las variables que yo quiero mirar. Las que quiero mirar para ver qué puedo mejorar, cuáles son las más óptimas. Y vamos a generarle unas restricciones específicas. ¿Qué restricciones vamos a tener dentro de este modelo? Entonces, nosotros sabemos
que nuestros alfas, ¿sí? Tienen que ser menores o iguales a 1. ¿Sí? O sea, no puede pasar de 1. Pero otra restricción que nosotros vamos a tener es que nuestras restricciones, o sea, nuestros alfas, pues tiene que ser mayor o igual a 0 para no tener negativos. Pero hay una restricción adicional y esa restricción nos está diciendo que la suma, ¿sí?, de las tres, o sea, la suma de esa restricción tiene que ser igual a 1. ¿Sí me hago entender? ¿Sí están cogiendo el solver? Más o menos, profe. Más o menos. Más o menos. Hay más o menos. Entonces, ahí va, ahí va. Listo, entonces acuérdense. ¿Nosotros qué queremos? O sea, realmente nosotros qué vamos a hacer? Vamos a minimizar el error lo más posible. ¿Cómo lo vamos a minimizar? Pues hallando los valores de alfa más óptimos. Esos valores de alfa van a tener unas restricciones específicas. ¿Qué restricciones? Que alfa, beta, que alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4 sean menores que 1. Esa es nuestra primera restricción. Nuestra segunda restricción va a ser que alfa 1, 2, 3 y 4 vayan a ser mayores que 0 para que sean siempre números positivos. Pero, adicionalmente, alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 más alfa 4 tiene que ser estrictamente igual a 1. O sea, no puede ser ni más ni menos. Esas son las condiciones. Y resolvemos. Cuando resolvemos nos está diciendo, venga a ver qué nos está diciendo acá. Nos está diciendo, mire, su mejor opción es que solamente le ponga peso al alfa 4. Y pues obviamente mire que aquí nos cambian los valores. Aquí nos cambian los valores. Y vamos a mirar nuestro pronóstico. ¿Es un pronóstico más ajustado? Sí, es un poquito más ajustado, pero no es el óptimo. ¿Por qué? Porque nuestro error sigue siendo muy grande. ¿Sí la captan? Sí, señor, correcto, profe. Lo que decía Sí. que, pues, ahí que no fueran mayores a 1, menores a 1, Uh-huh. no, mayores a 1, no, mayores a 0, menores a 1, iguales a 1. Correcto, era lo que decía que para que no le diera un pronóstico como tan regular. Sí, digamos para qué, para poder hallar los alfas. ¿Sí? Hacemos una restricción, metemos un solver, ese solver me va a mostrar los mejores valores para cada uno de esos alfas. ¿Sí? Pero no es más. Pero entonces nuestro pronóstico nos está diciendo, hey, mire cómo me estoy moviendo. Veámoslo con otro. Veámoslo con otra demanda. Miren que aquí el pronóstico ya mejora un poquito. Teniendo los... pues lo pegué en la que no era. Y transponer. Entonces mire que se mantiene ese. Si ven que la gráfica no es muy diferente de la gráfica de venta inicial, ¿qué es lo que pasa? Que el pronóstico todavía no es tan acertado, ¿sí? Para poder decir, este es un buen pronóstico para mi demanda. Sí logran captar
y ver el movimiento de la demanda frente al pronóstico? Sí, señor. Difiere, o sea, difiere mucho la forma en que se mueve la demanda. Es la pregunta. Que difiera mucho en la forma en que se mueve, o sea, su tendencia. Mm, sí, Bueno, es una pregunta. O sea, vean la gráfica, ¿sí? Vean la gráfica y miren cómo se está moviendo la demanda. Sí, solamente el cómo se mueve. Si ustedes ven las gráficas, son muy parecidas, ¿sí? Tiene su pico, inicia desde el cuarto mes un pico o una tendencia al aumento, ¿sí? Del mes 4 del mes 5 al mes 6 tiene un pico, tiene una tendencia a bajar, ¿sí? Que ustedes lo pueden ver aquí en la línea azul de la demanda, del mes 3 al mes 4 que sube, y del 4 al 5 que baja. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí como nosotros estamos viendo solamente desde el mes 4 decimos, mira, tiene una tendencia a subida, tiene una tendencia en bajada, y del mes 5 al mes 6 vean la línea azul, se mantiene, y vean que en la línea de pronóstico, del mes 6 al mes 7 se mantiene. ¿Sí? Y si ven, viene un pico otra vez de subida, viene otro pico donde se mantiene la demanda, vuelve a haber una tendencia de bajada, vuelve a haber una tendencia de subida y vuelve a tener una tendencia de estabilidad. Entonces nosotros podemos decir, venga, esta demanda puede llegar a ser cíclica, ¿sí? O puede llegar a ser estacionaria, ¿sí? En unos puntos específicos se me mueve exactamente igual. ¿Qué es lo que pasa con mi pronóstico? Que no es tan acertado porque no está tan justo a mi gráfica de demanda original, que eso es lo que nosotros vamos a ver más adelante, que la idea es que si yo pongo esto en un gráfico de puntos, cambiar gráfico. Si yo lo veo en un gráfico de dispersión, ¿sí? ¿Sí ven las líneas azules, los puntos azules? Esa es la demanda que yo tengo, la demanda original. Eh, y los puntos naranjitas es nuestro pronóstico. Si yo le digo a esto que yo necesito, no, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No. A ver, le quiero poner una. No quiero asignarle, restablecer. Ahora se me olvidó dónde está. Ve. Mientras me acuerdo, si yo quiero ver una línea recta, ¿sí? Si yo trazo una línea recta dentro de en esta gráfica, pues yo voy a ver que va a haber una dispersión muy grande, ¿sí? Que es lo que quiero mostrarles, pero no lo veo. Le quiero poner, ahí, ¿dónde está? ¿Por qué no me está? Agregar línea de tendencia. Por fin. Listo. Entonces yo le agrego una línea de tendencia. Aquí hay varias. Vamos a poner una línea de tendencia lineal. Entonces, si ven esta línea, la línea naranja, que es la línea de tendencia del pronóstico. Venga a ver aquí si le generamos agregar línea de tendencia, una línea de tendencia lineal. Entonces ponle cuidado, si ven esta línea de tendencia y esta línea de tendencia, una pues va con una tendencia hacia la subida y una tendencia en caída.
Entre más cercanas estas dos líneas de tendencia dentro de los puntos que hay, el pronóstico va a ser más acertado. Sí, la idea es que la distancia que haya entre un punto, digamos, entre este punto y la línea de tendencia, sea lo más corta, lo más pequeña posible. ¿Sí? Eso es un método que se llama mínimos cuadrados, que lo veremos más adelante para entenderlo mejor, pero eso es lo que quiere decir, que mi pronóstico, al yo agregarle una línea recta, ¿sí? Los valores estén muy cercanos a mi línea recta, a esa línea recta, tanto los valores de mi pronóstico como los valores de mi demanda. Entonces, ahí hablamos de lo que son las líneas de tendencia y por qué también el error de acá es grandísimo y me está diciendo pues que no es muy apto para este tipo de pronósticos. No me acuerdo dónde tengo más demandas para mirarlas. Entonces, eso es el promedio ponderado. ¿Alguna pregunta sobre el promedio ponderado? No, señor. Listo. Sí se ve como si es sencillo el manejo del promedio ponderado, ¿no? O sea, matemáticamente es muy sencillo. Sí les pareció muy sencillo. Matemáticamente sí. Sí, vea que ¿qué es? Como estamos hablando de promedio ponderado, digamos, promedio móvil literalmente es el promedio, ¿sí? De lo que nosotros queríamos ver. Si ustedes aquí hubiesen dicho que lo querían ver bimestral, pues lo que uno hace es aquí hacerlo bimestral, ¿sí? Dice promedio, lo saca de los 2 meses anteriores y genera el pronóstico. Vean que aquí, si ven que aquí cómo cambia el pronóstico, quedó mucho más acorde a lo que venía haciendo. Tiene un error obviamente muy alto, pues dado que, véanme que de un mes al otro, digamos en el mes de marzo, en el mes de octubre, que yo dije que solo vendí 20 y 40, estoy pronosticando que voy a vender 9.000 y 12.000. Sí, es un pronóstico muy, muy grande. ¿Sí? Entonces puede que no sea tan acertado como se ve, pero si ven el cambio. Y es más, yo puedo. Miren que si yo pronostico, yo estoy pronosticando que en enero voy a vender lo mismo que en diciembre y lo mismo que en noviembre del mes del caso anterior. ¿Qué hubiera pasado acá si yo lo quiero ver trimestral? Pues lo veo trimestral, pero entonces ya no voy a tener estos 4 alfas, sino solo 3. ¿Sí? Entonces mi suma producto aquí va a estar hasta 13 dividido en 3 y mi solver también va a cambiar. ¿Sí? Aquí va a estar hasta 13. Aquí voy a cambiar. ¿Sí? Aquí voy a cambiar. Aceptar. Lo resuelvo. Pero me sigue diciendo, usted no le ponga, usted no le ponga valores, pesos a eso. Y aquí pues mi suma producto va a cambiar. Aquí me va a decir, mejor no pronostique absolutamente nada. Ya me está empezando a generar. Voy a mirar una cosa en el solver. Quitémosle esta. Resuélvalo. Y me está diciendo usted no pronostique absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, ¿para qué me desgasto?
Entonces, ¿ven cómo es el manejo de esos dos promedios? El promedio móvil ponderado, pues es mucho más fácil que lo vean con los cuatro alfas, es mucho más recomendable. Normalmente es como más se lleva a cabo, ¿sí? Con esos cuatro periodos. Aquí pues la demanda del pronóstico, sí ya el pronóstico, el promedio móvil sí es mucho más a criterio. Y nos vamos con la suavización exponencial. Entonces, la suavización exponencial, ¿qué tiene? La suavización exponencial pues también tiene un valor alfa, ¿sí? Pero vean cómo cambia. Nos está diciendo que el promedio va a ser el mes anterior, ¿sí? La demanda anterior, más un alfa que me está multiplicando la demanda menos la demanda del mes anterior. Entonces, si yo tengo aquí mi demanda, esta, yo aquí tengo mi demanda. Yo aquí voy a poner un alfa, igual el alfa no puede ser mayor a 1, entonces vamos a poner un alfa de 0,3. Vamos a empezar a pronosticar. Entonces miren que yo ¿qué tengo? ¿Qué me está diciendo? Ah, mire, es su periodo anterior, ¿sí? Su pronóstico del periodo anterior. Se lo va a sumar, ¿a qué? A este alfa que me va a multiplicar la demanda que usted tiene en ese mes con mi demanda pronosticada. Y ustedes dicen, uy, pero ahí está mal. Aquí nosotros no vamos a dejar en cero la primera casilla. Aquí la primera casilla va a ser exactamente igual a la segunda. Entonces, por. Entonces, vean que yo aquí en la primera casilla digo que la demanda es exactamente, el pronóstico del primer mes va a ser exactamente igual a la demanda del primer mes y empiezo a pronosticar. Entonces, ¿qué me está diciendo? Mire, usted está cogiendo el pronóstico que hizo en el mes pasado y a ese pronóstico le va a sumar un alfa, ¿sí? Que este alfa es, es la corrección, o sea, el grado de suavización, y ese grado de suavización se lo va a multiplicar a la demanda que usted tiene en el mes, ¿sí? En su dato de ese mes, y le va a restar lo que usted tiene, lo que usted pronosticó en el mes pasado. Y, oiga que aquí este va a ser fijo. Este va a ser fijo para que no me cambie. Tienen que variar los demás. Y lo que hacemos es arrastrarlo. Y nos va a dar el valor. Entonces, antes de eso, ya sabemos cómo se mueve. Y vamos a ver pronosticado cómo se nos está moviendo. Vean que aquí ya el pronóstico empieza a dejar menos espacio, ¿sí? Entre la variación de la demanda y la variación entre la variación de la demanda y el pronóstico. Entonces aquí ya vamos a empezar a mirar. Si ven que la tendencia que se ve ahí es más ligada a los movimientos que tenemos, ¿qué es lo que pasa? Que con esa suavización, ¿sí? Yo quedo con esa suavización, pues es estilizar un poco más el pronóstico y verlo de una manera un poco más acertada. Igual vamos a mirar los errores, ¿sí? Los errores, este menos este, y el absoluto de los errores. Se toma antes del último.
promedio. Este es el error medio. Y este es el error absoluto. Listo. Igual, es que la demanda que escogí es una demanda muy loca. Que de por sí fue una demanda real. O sea, sí fue una demanda real. Entonces, miren cómo ese pronóstico se genera. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer exactamente lo mismo con mi alfa. ¿Qué puedo hacer con ese alfa? Lo puedo buscar, ¿sí? Entonces vamos a generar el solver. ¿Qué vamos a decir? Que nuestro error sea el mínimo. Si lo ponemos como en el mínimo. ¿Qué vamos a cambiar? ¿Qué vamos a buscar? Pues el valor de alfa. ¿Cuáles van a ser nuestras restricciones? Nuestra restricción va a ser, pues, que alfa sea menor o igual a 1, ¿sí? Y sea mayor o igual a 0. Lo resolvemos. Y nos dice que alfa tiene que ser 1. Para un alfa igual a 1, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó con ese pronóstico? Muchachos. Quedó constante, profe, pero ¿qué pasó con la demanda? Disculpe. ¿La borró ahí? No. ¿O ¿Qué pasó? la demanda es la misma que el pronóstico? Que aquí, ¿qué nos pasó? Que la demanda es exactamente la misma que el pronóstico. O sea, que se supone, según el pronóstico de estabilización exponencial, que mi demanda va a ser exactamente igual en el siguiente periodo. Mire que nuestros errores nos dieron 0. Sí, están diciendo, No hay ningún error. no hay ningún error. Pues obviamente siempre vamos a tener algún error. Eso sí, no es que sea un valor absoluto, pero matemáticamente nos está diciendo, vea, su alfa de la que será el mayor valor. ¿Qué puede pasar? Pues que su alfa en otra solución sea otro número, en otra serie de datos sea otro número. También este alfa puede ser a criterio del pronosticador. ¿Sí? Entonces, ahí, con eso, ¿ustedes qué pueden hacer? Con eso ustedes pueden empezar a desglosar muchas cosas dadas sus demandas. Entonces vamos a mirar acá. Les quiero mostrar cómo es el original de esto. ¿Dónde está? Capacidades, ¿no? Ah, no. Bueno, aquí tengo otro. No, entonces, no, este es Winters todavía no. Entonces ahí ustedes pueden decir. Con eso ustedes pueden sacar información para cuando hablamos de ventas, el pronóstico que me puede ayudar, que usted diga, listo, para el siguiente mes usted debe vender tantas cantidades de unidades y puede generar una meta. Su pronóstico en ventas puede ser una meta, su pronóstico en demandas puede ser una meta en demandas. ¿Sí? Muchas veces las empresas lo que hacen, no, yo hago el pronóstico, eso lo pongo como metas y a final de ese periodo, ¿sí? Porque yo puedo hacerlo comparación mes a mes, a final de ese periodo yo digo si cumplí o no cumplí mi pronóstico. ¿Sí? Puede que lo haya sobrepasado, puede que haya sido igual, como hemos acá, o puede que haya sido el menor. Pero lo que les digo, los pronósticos son herramientas para ver el comportamiento, o sea, para ver el comportamiento a futuro de lo que nosotros tenemos. No es que sea una ley, ¿sí? No es que mi pronóstico salió así y tiene que ser así, no. Nuestro pronóstico es solo una aproximación futura, ¿sí? De cómo se va a mover nuestro negocio, ¿sí? O cómo vamos a mover nuestro presupuesto, cómo se va a mover nuestra demanda, cómo se va a mover nuestras ventas, cómo nosotros podemos pronosticar compras, o sea, podemos pronosticar muchas cosas. Esto es lo que me ayuda a ver cómo se me puede mover y con eso tomar decisiones o generar políticas ¿sí?
generar políticas de venta, generar políticas de costos, generar políticas de demandas, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Comprendido estos tres primeros promedios, estos tres primeros modelos? Más o menos. Más o menos. La forma matemática es súper sencilla, es solamente ustedes coger las fórmulas, reemplazarlas en el Excel y sale solita. ¿Qué es lo importante de esto? Que ustedes sepan el para qué me puede servir y yo cómo puedo ver esas demandas. 0,8. Entonces ven que yo aquí le acabé de cambiar el alfa. Ya que el alfa se me empieza, cuando yo lo suavizo, se me empieza a poner un poquito más específico con mis demandas. Listo, muchachos. Entonces, bien, bien con la parte de pronósticos. ¿Qué les pareció el tema? Toca hacerlo así más o menos en el mismo formato que usted tiene, sí. No, pues la idea es que realmente la idea es que uno tenga el formato de pronósticos como uno se sienta mucho más, más cómodo, ¿sí? Porque yo les puedo mostrar modelos plano 1, sí, plano 1, acá está. Yo les puedo mostrar otro tipo de forma para ver pronósticos, ¿sí? Venga, a ver. Ustedes siguen viendo una ventana. Entonces ustedes pueden tener algo así, ¿pueden ver mi pantalla? Sí. Ustedes pueden tener algo así. Entonces uno dice, mire, tengo un resumen y aquí tengo todos los métodos que yo pueda necesitar. Método lineal, un método exponencial, otro cuadrático, uno estadístico. Bueno, esto ya va con estadística más fuerte, ¿sí? Y la forma en que ustedes vean digamos, aquí está el de promedio móvil. Sí, aquí ya hay una cuestión más específica. La suavización exponencial. ¿Sí? Aquí viene toda la parte del pronosticador. Sí, bueno, esto es una suavización. Otros temas, pero depende como ustedes lo quieran ver. No es que tiene que ser así. Este tiene un poquito de cosas de macro. No es más. Sí, no me acuerdo dónde tengo los macros originales. Pero es la forma en que ustedes lo quieran ver. Esto lo utilizaba mucho para las empresas. Sí, la idea es esa de todo lo que es la cuestión de pronósticos.